¿Sabías que Roma no fue construida por romanos? Que el idioma que hablas hoy, las leyes que te protegen, el calendario que usas cada mañana para organizar tu vida, todo eso te lo regaló una civilización que colapsó hace 1500 años. Hoy vamos a entrar de verdad en la historia del Imperio Romano, no la versión de los libros de texto, no la versión de Hollywood, la versión real, con sus secretos más oscuros, sus curiosidades más increíbles y sus contradicciones más humanas, porque Roma fue todo eso y mucho más. Y te garantizo que cuando terminemos este video, vas a mirar el mundo que te rodea con ojos completamente distintos. Quédate. Esto apenas empieza. Roma no empezó como un imperio. Empezó como una aldea de pastores. Una aldea pequeña, polvorienta, sin nada que la distinguiera de las decenas de asentamientos similares que salpicaban la península italiana en el siglo VIII a.C. 7 colinas sobre el río Tíber, tierra fértil pero sin minerales valiosos, sin puerto de mar, sin ninguna ventaja geográfica obvia que explicara por qué ese lugar y no otro se convertiría en el centro del mundo durante siglos. Y sin embargo, ahí fue. En esas 7 colinas nació algo que cambiaría la historia humana para siempre. La tradición romana fija la fundación de la ciudad en el año 753 a.C. El protagonista de esa fundación es Rómulo, hijo del dios Marte y de una vestal llamada Rea Silvia, criado junto a su hermano gemelo Remo por una loba después de que un rey enemigo intentara matarlos de recién nacidos, arrojándolos al Tíber. Los hermanos sobrevivieron, crecieron, se derrocaron al rey que había perseguido a su familia y decidieron fundar una nueva ciudad. El problema fue elegir dónde. Rómulo quería una de las 7 colinas, Remo quería otra. Y cuando Rómulo comenzó a trazar el perímetro sagrado de su ciudad, Remo lo cruzó burlándose. Rómulo lo mató. Roma nació con la sangre de un hermano en sus manos. No existe mejor mito fundacional para lo que vendría después, porque Roma durante los siguientes siglos fue exactamente eso, brillante, poderosa, capaz de construir cosas extraordinarias y al mismo tiempo capaz de destruir lo que más amaba cuando el poder estaba en juego. El fratricidio de Rómulo no fue una tragedia inicial que Roma superó. Fue una profecía que se cumplió una y otra vez a lo largo de toda su historia. Pero dejemos el mito y entremos en la realidad. Los primeros siglos de Roma son difíciles de reconstruir porque los galos saquearon la ciudad en el año 390 a.C. y destruyeron la mayor parte de los archivos históricos más antiguos. Lo que sabemos con certeza es que Roma comenzó siendo una monarquía gobernada por 7 reyes, y que en el año 509 a.C., los romanos expulsaron a su último monarca, Tarquinio el Soberbio, y fundaron la República. La República Romana es uno de los experimentos políticos más influyentes que el ser humano ha concebido jamás. Un sistema diseñado específicamente para evitar que una sola persona acumulara demasiado poder. 2 cónsules elegidos cada año que se controlaban mutuamente y podían vetarse el uno al otro. Un senado de aristócratas con experiencia que deliberaba y orientaba. Asambleas populares que votaban leyes, ni un sistema de magistraturas con funciones claramente separadas y mandatos cortos para que nadie se acomodara demasiado. Era imperfecto. Era profundamente desigual porque la voz de los ricos contaba infinitamente más que la de los pobres en la práctica. Pero era algo que el mundo mediterráneo no había visto antes. Un intento sistemático, consciente y articulado de distribuir el poder y crear frenos mutuos entre quienes lo ejercían. Los fundadores de Estados Unidos estudiaron la República Romana con obsesión cuando diseñaron su constitución. El Senado americano, los cónsules convertidos en presidentes con mandato fijo, el sistema de checks and balances,
Todo tiene raíces directas en ese experimento político que nació en las colinas del Tíber hace 2500 años. Y funcionó. Durante casi 5 siglos, y la República sobrevivió guerras devastadoras, crisis económicas brutales, conflictos sociales que en múltiples ocasiones estuvieron a punto de destruirla desde dentro, y enemigos externos que llegaron a las puertas de Roma con la destrucción total como objetivo. Funcionó lo suficientemente bien como para convertir una pequeña ciudad del centro de Italia en la potencia dominante de todo el mundo mediterráneo. Pero ahora necesito que te quedes muy atento, porque en unos minutos voy a revelarte algo sobre Roma que los documentales y los libros de divulgación casi nunca cuentan. Algo que explica de manera definitiva por qué Roma conquistó el mundo mientras otras civilizaciones igualmente poderosas desaparecieron sin dejar rastro. Y cuando lo escuches, vas a pensar en por qué ese mismo secreto sigue siendo relevante hoy. Te sigue aquí porque esto es lo más importante que vas a aprender sobre el Imperio Romano. Antes de llegar a ese secreto, necesitamos hablar de las guerras que forjaron a Roma. Porque Roma no se convirtió en lo que fue leyendo filosofía griega, ni construyendo acueductos. Se convirtió en Roma siendo golpeada, casi destruida, y levantándose cada vez. Las guerras púnicas contra Cartago son el ejemplo más dramático y más revelador del carácter romano. 3 guerras en total, extendidas durante más de 120 años, que llevaron a Roma repetidamente al borde del abismo y que terminaron con la destrucción total de su rival. Cartago era en el siglo III a.C. la potencia naval dominante del Mediterráneo occidental. Una civilización fenicia establecida en el norte de África, en lo que hoy es Túnez, con una red comercial que se extendía desde el Atlántico hasta el Mediterráneo oriental, con una flota que no tenía rival conocido y con una riqueza acumulada que hacía parecer a Roma una ciudad provinciana. La primera guerra púnica comenzó en el 264 a.C. por el control de Sicilia. Roma era entonces una potencia terrestre sin tradición naval significativa que se enfrentaba a la mejor armada del mundo conocido. Y aquí viene la primera de las muchas cosas extraordinarias sobre Roma. En lugar de reconocer su inferioridad y buscar un acuerdo, los romanos encontraron un barco cartaginés que había encallado en sus costas. Lo desmontaron pieza por pieza para entender cómo estaba construido, y mientras sus ingenieros copiaban el diseño, sus soldados practicaban el ritmo del remo en tierra firme, y sentados en bancos dispuestos en filas como si fueran la cubierta de un barco, remando en el aire. En 60 días tenían una flota de 120 naves. 60 días para construir una flota de guerra desde cero, copiando tecnología enemiga. Eso es Roma. Luego inventaron un dispositivo llamado Corbus, un puente de abordaje con garfio en la punta que se lanzaba sobre la cubierta del barco enemigo y lo anclaba al romano. Convirtieron la batalla naval, donde los cartagineses eran superiores, en un combate de abordaje cuerpo a cuerpo, donde los romanos eran invencibles, y ganaron la guerra. La Segunda Guerra Púnica es posiblemente el episodio más dramático de toda la historia antigua. El general cartaginés, Aníbal Barca, a quien muchos consideran el mayor estratega militar que ha existido, tomó una decisión que hoy sigue pareciendo casi imposible. En lugar de atacar Roma desde el mar, donde Roma ya había demostrado ser peligrosa, cruzó los Alpes en invierno con su ejército completo y sus elefantes de guerra. Piensa en lo que eso significa. Cruzar los Alpes en invierno, con elefantes, sin mapas precisos, sin equipamiento de montaña, con un ejército de decenas de miles de hombres que dependían de líneas de suministro que se estiraban hasta hacerse invisibles. Perdió casi la mitad de su ejército en el cruce entre el frío, los aludes y los ataques de tribus montañesas, y llegó a Italia de todas formas. Y una vez en Italia, durante 15 años,
Derrotó ejército romano tras ejército romano con una maestría táctica que resulta difícil de explicar sin quedarse en silencio de admiración. Mas la batalla de Canas en el año 216 a.C. es su obra maestra. Roma presentó 80.000 soldados, el ejército más grande que había reunido hasta entonces. Aníbal tenía 50.000. Los números decían que Roma ganaría, pero Aníbal ejecutó una maniobra de doble envolvimiento tan precisa que rodeó completamente al ejército romano. Lo comprimió hasta que los soldados no tenían espacio para mover los brazos y lo masacró. 70.000 romanos muertos en un solo día. Es uno de los días más letales de la historia militar de Occidente, y la maniobra de Canas sigue estudiándose en academias militares de todo el mundo como ejemplo perfecto de la superioridad táctica sobre la numérica. Roma estaba al borde del colapso. Aliados italianos cambiaron de bando. Capua, la segunda ciudad más importante de Italia, abrió sus puertas a Aníbal. Varios senadores propusieron negociar. Y aquí, en este momento de crisis absoluta, Roma mostró lo que realmente era. El Senado rechazó cualquier negociación. Cuando los supervivientes de Canas llegaron a Roma, en lugar de ser tratados como cobardes por haber huido, fueron recibidos con gratitud por haber sobrevivido para seguir luchando. Se reclutaron esclavos para el ejército. Se bajó la edad mínima de reclutamiento. Se incautaron las joyas de oro de las mujeres para financiar la guerra. Roma movilizó todo lo que tenía y cambió de estrategia. El dictador Quinto Fabio Máximo, apodado el Contemporizador, convenció a Roma de evitar batallas campales con Aníbal y, en cambio, atacar sus líneas de suministro, hostigar a sus fuerzas, cortar sus comunicaciones. Era una estrategia humillante para una cultura que valoraba el combate directo. Pero funcionó. Aníbal ganaba batallas, pero no podía ganar la guerra. El golpe final lo dio Publio Cornelio Escipión, un joven general romano que propuso algo que al Senado le pareció una locura. En lugar de seguir peleando a Aníbal en Italia, llevar la guerra directamente a África, atacar Cartago en su propio territorio y obligar a Aníbal a volver a casa a defenderla. El Senado dudó. Escipión insistió. Y finalmente se aprobó el plan. Funcionó exactamente como Escipión predijo. Aníbal tuvo que abandonar Italia y regresar a África. Y en la batalla de Zama, en el año 202 a.C., Escipión derrotó a Aníbal usando sus propias tácticas de envolvimiento contra él. El mejor general del mundo fue derrotado por un romano que había estudiado sus métodos con la obsesión de un alumno que supera a su maestro. Roma aprendía de sus enemigos. Siempre, sin excepción, esa era su verdadera superioridad. Y aquí llegamos al secreto que prometí revelarte. El arma más poderosa de Roma, la que ningún ejército podía combatir, la que ningún rival pudo nunca copiar del todo, y la que explica por qué Roma duró 1000 años mientras otros imperios se derrumbaron en generaciones. No era su ejército, aunque era extraordinario. No era su ingeniería, aunque era revolucionaria. No era su derecho, aunque transformó el mundo. Era su capacidad única y sistemática para integrar a los vencidos. Roma hacía algo que ninguna otra potencia de la antigüedad hacía de manera consciente y deliberada. Cuando conquistaba un pueblo, en lugar de simplemente esclavizarlo, exterminarlo o explotarlo hasta el agotamiento, le ofrecía un camino hacia la integración, una versión de la ciudadanía romana, una manera de convertirse, con el tiempo, en romano. Al principio el proceso era lento y limitado. Los aliados italianos tenían derechos parciales. Las élites provinciales podían aspirar a magistraturas menores. Pero el proceso fue acelerándose con los siglos. Los aliados italianos obtuvieron ciudadanía plena tras la Guerra Social del 91 a.C. Las provincias fueron incorporando a sus clases altas en el sistema político romano, y en el año 212 después de Cristo, el emperador Caracalla dio el paso definitivo.
extendió la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio, independientemente de su origen étnico, su lengua materna o su tradición cultural. En ese momento, un habitante libre de Britania, de Siria, de Egipto, de la Galia o de la península ibérica era legalmente igual ante la ley romana. Todos eran romanos. No, era una idea de una modernidad desconcertante para la época, y fue exactamente esa idea la que permitió que un estado nacido en 7 colinas del Tíber gobernara eventualmente desde el norte de Escocia hasta las orillas del Éufrates. Los emperadores más grandes de Roma no nacieron en Roma ni eran étnicamente itálicos. Trajano y Adriano, 2 de los mejores emperadores que tuvo el imperio, eran hispanos, nacidos en la provincia de Hispania, en lo que hoy es España. Septimio Severo era africano, de Leptis Magna en la actual Libia. Filipo el Árabe, como indica su propio apodo, era árabe. Diocleciano era dálmata, de lo que hoy es Croacia. El hombre más poderoso del mundo occidental fue durante siglos alguien que en generaciones anteriores habría sido considerado un bárbaro por los propios romanos. Roma no era una raza, no era un pueblo. Era una idea, un sistema, una manera de organizarse y de incorporar al otro en lugar de destruirlo. Y esa idea fue su mayor fortaleza durante siglos y, paradójicamente, también una de las razones de su eventual transformación. Porque cuando todo el mundo puede ser romano, la identidad romana se diluye hasta que deja de ser una ventaja cohesionadora y se convierte en algo más vago, más difícil de defender, con la misma intensidad que tenían aquellos senadores que se negaron a negociar después de Canas. Pero eso viene después. Ahora hablemos de los hombres que gobernaron este monstruo político llamado Roma imperial. Porque la galería de personalidades que se sentaron en el trono más poderoso del mundo occidental es tan extravagante, ni tan dramática y tan absolutamente humana en sus excesos y en sus grandezas, que parece imposible que sea historia real y no ficción. Augusto fue el primero, y posiblemente el más brillante de todos. Sobrino nieto adoptivo de Julio César, tenía 18 años cuando el dictador fue asesinado y lo nombró heredero en su testamento. 18 años, sin ejército propio, sin experiencia militar, rodeado de hombres como Marco Antonio, veteranos curtidos en 1000 batallas, que lo miraban como a un niño al que podían ignorar o eliminar cuando fuera conveniente. En 20 años era el gobernante absoluto del mundo romano. Su genialidad no fue militar, aunque tampoco fue un mal general. Su genialidad fue política, y fue de una sofisticación que todavía hoy resulta admirable. No sabía que Roma había asesinado a César precisamente porque César acumulaba demasiado poder, demasiado visiblemente. Sabía que las palabras rey y dictador eran veneno en la cultura romana, así que nunca las usó. En cambio, acumuló poder real bajo títulos con precedente republicano. Era el princeps, el primero entre iguales, un título que sonaba a honor honorífico, pero que en la práctica significaba que su voz pesaba más que la de todos los demás juntos. Era el imperator, el general victorioso aclamado por sus tropas, un título militar perfectamente tradicional. Era el Pontifex Maximus, el sumo sacerdote, cabeza de la religión del Estado. Era el tribuno del pueblo con sus poderes de veto sagrado e inviolable. Ninguno de esos títulos era en sí mismo monárquico, y juntos en una sola persona, construían una monarquía absoluta con vocabulario republicano. Y lo hizo tan bien, con tanta paciencia y tanta habilidad, para dar al Senado la ilusión de relevancia, mientras vaciaba esa relevancia de contenido real, que el Senado no solo lo aceptó, sino que fue añadiéndole poderes y honores, voluntariamente durante décadas. Gobernó 44 años. Murió en su cama a los 75. Para un hombre que había sido el objetivo de docenas de conspiraciones y que había sobrevivido guerras civiles devastadoras, morir de viejo en su cama fue quizás su mayor logro personal.
Transformó Roma físicamente. La ciudad que heredó era en gran parte de ladrillo. La que dejó era de mármol. Construyó el Foro de Augusto, el templo de Marte Ultor, restauró 82 templos en un solo año según sus propias memorias. Mao pavimentó calles, mejoró el sistema de distribución de agua, estableció los primeros cuerpos de bomberos y policía permanentes que Roma había tenido, y estableció la Pax Romana, ese período de relativa paz y estabilidad en el Mediterráneo que duraría casi 2 siglos y que permitió un nivel de prosperidad, de intercambio cultural y de desarrollo tecnológico sin precedentes en la historia occidental hasta ese momento. Después de Augusto, vino Tiberio, su hijastro, un hombre oscuro y desconfiado que había pasado años siendo el segundo más importante del imperio, y que cuando finalmente llegó al poder parecía casi no quererlo. Pasó los últimos 11 años de su reinado retirado en la isla de Capri, gobernando a distancia mediante cartas, mientras en Roma el poder real lo ejercía el prefecto del pretorio Sejano, y en lo que fue esencialmente el primer ejemplo de un gobierno en la sombra en la historia romana. Después de Tiberio llegó Calígula, y aquí la historia se pone verdaderamente extraordinaria. Calígula empezó bien. Sus primeros meses fueron tan prometedores que el pueblo romano lo recibió con una euforia que las fuentes describen como histérica. Liberó prisioneros políticos, abolió impuestos impopulares, organizó espectáculos masivos. Roma estaba enamorada de su nuevo emperador. Luego algo cambió. Quizás fue una enfermedad grave que sufrió a los pocos meses de su reinado y de la que tardó en recuperarse. Quizás fue simplemente el efecto corrosivo del poder absoluto, sin límites sobre una personalidad que nunca fue del todo estable. Lo cierto es que el Calígula que emergió de esa enfermedad no era el mismo que había llegado al poder. Nombró a su caballo incitatus consul, el cargo más alto de la República, o al menos, según las fuentes consideró hacerlo, posiblemente como insulto deliberado al Senado más que como demostración de locura. Declaró la guerra al dios Neptuno, ordenó a sus legiones marchar hasta la costa del Canal de la Mancha y luego recolectar conchas del mar como botín de guerra sobre el dios derrotado. Se proclamó Dios viviente y exigió que se le rindiera culto formal, haciendo construir un templo a su propia imagen. Fue asesinado por oficiales de su propia guardia pretoriana en el año 41 después de Cristo, a los 28 años, después de menos de 4 años de reinado. Y lo que pasó inmediatamente después revela algo fascinante sobre cómo funcionaba realmente el poder en Roma. Los pretorianos que lo mataron no tenían un plan para lo que seguía. Deambularon por el palacio buscando qué hacer y encontraron escondido detrás de una cortina al tío de Calígula, Claudio, un hombre de 50 años con problemas de tartamudez y una cojera visible que la familia imperial había mantenido apartado de la vida pública durante décadas, considerándolo poco menos que un inútil. Los pretorianos lo proclamaron emperador ahí mismo, detrás de esa cortina, antes de que el Senado pudiera actuar. Y Claudio, el tonto de la familia, el que nadie había tomado en serio, resultó ser un administrador competente, un historiador serio y un gobernante que amplió el imperio, conquistó Britania, reformó la burocracia y gobernó durante 13 años razonablemente bien. Roma era ese tipo de lugar, el loco seguido por el sabio, el tirano seguido por el reformador. El sistema tenía una resiliencia extraordinaria para sobrevivir a sus peores gobernantes. Nerón, el último de la dinastía Julio-Claudia fundada por Augusto, es quizás el emperador más famoso y más malentendido de todos. Famoso por tocar la lira mientras Roma ardía, cosa que casi con certeza no ocurrió, porque la lira no existía como instrumento en Roma en esa época. Y además, Nerón estaba en su villa de Ancio cuando empezó el incendio, según las fuentes contemporáneas. Famoso por perseguir a los primeros cristianos, cosa que sí hizo,
usando la comunidad cristiana de Roma como chivo expiatorio del gran incendio del año 64 que destruyó buena parte de la ciudad. Pero Nerón es también el hombre que construyó la Domus Aurea, el Palacio Dorado, y una estructura tan desmesurada que ocupaba una extensión enorme en el corazón de Roma, con jardines artificiales, un lago decorativo y una estatua colosal de sí mismo de 30 metros de altura en la entrada. Era un hombre que se consideraba primordialmente un artista, que cantaba en público, componía música y actuaba en el teatro, actividades que para la mentalidad aristocrática romana eran profundamente deshonrosas para un hombre de su clase. El pueblo y el Senado lo despreciaron cada vez más. Cuando la rebelión llegó, Nerón huyó a las afueras de Roma con un puñado de libertos y se suicidó con ayuda de uno de ellos porque no tenía el valor de hacerlo solo. Sus últimas palabras según las crónicas fueron: «Qualis artifex pereo», ¿qué artista muere conmigo? Incluso al borde de la muerte, Nerón pensaba en sí mismo como un creador, y no como un gobernante. Después del caos del año de los 4 emperadores, donde en 12 meses 3 hombres fueron proclamados emperadores y los 3 murieron violentamente, Roma encontró estabilidad bajo los emperadores Flavios y después bajo los llamados 5 buenos emperadores, uno de los períodos más prósperos y bien gobernados de toda la historia romana. Trajano conquistó Dacia, la actual Rumanía, y Mesopotamia, llevando el imperio a su mayor extensión territorial. Adriano recorrió personalmente las provincias durante años, supervisando la construcción de infraestructuras, fortaleciendo las fronteras y construyendo el famoso muro en el norte de Britania que lleva su nombre y que todavía puede visitarse hoy. Marco Aurelio gobernó el imperio mientras escribía sus meditaciones, ni uno de los textos filosóficos más hermosos y más leídos de toda la historia, un diario íntimo de un hombre que luchaba cada día para ser mejor de lo que era, que reconocía sus debilidades con una honestidad desarmante y que ejercía el poder con una conciencia de su peso que pocos gobernantes de ninguna época han demostrado. Marco Aurelio era un estoico convencido que creía que el sabio debe aceptar lo que no puede cambiar y actuar con excelencia en aquello que sí puede controlar. Gobernó un imperio en guerra casi constante en las fronteras, sufrió la pérdida de varios hijos, vio como una plaga devastadora diezmaba a su población, y en medio de todo eso, encontraba tiempo para escribir recordatorios a sí mismo sobre la importancia de ser paciente, de no dejarse llevar por la ira, de recordar que todos los hombres son hermanos. Sus meditaciones fueron escritas en griego, no en latín, porque el griego era el idioma de la filosofía, y nunca fueron pensadas para ser publicadas. Las escribió para sí mismo. Las leemos hoy porque alguien las conservó y porque 2000 años después siguen siendo profundamente relevantes para cualquier ser humano que intente navegar la vida con algo de dignidad. El único gran error de Marco Aurelio fue su sucesor. En lugar de elegir al mejor hombre disponible, como habían hecho sus predecesores, nombró heredero a su hijo biológico Cómodo, que resultó ser exactamente el tipo de gobernante que Marco Aurelio había dedicado su vida a no ser. Cómodo se autoproclamó reencarnación de Hércules. Cambió el nombre de Roma a Colonia Comodiana. Combatió personalmente en el Coliseo contra gladiadores y animales convenientemente debilitados, y fue finalmente estrangulado en su bañera por un luchador contratado por su propio círculo íntimo en el año 192 después de Cristo. Y con la muerte de Cómodo comenzó el largo proceso de inestabilidad que eventualmente, siglos después, llevaría a la transformación del imperio. Hablemos ahora de algo que casi nadie menciona cuando habla de Roma: la vida cotidiana de sus habitantes comunes. Porque Roma no era solo emperadores y batallas, era también millones de personas que vivían, amaban, trabajaban, discutían y morían en una de las ciudades más grandes y más complejas
que el mundo antiguo había visto. En su apogeo, la ciudad de Roma tenía entre 1 millón y 1,5 millones de habitantes. Era la ciudad más grande del mundo occidental y lo seguiría siendo hasta que Londres la superó en el siglo XIX. Para albergar a esa población, Roma había desarrollado un tipo de edificio residencial que resulta sorprendentemente moderno. Las insulae, bloques de apartamentos de varios pisos, algunos de hasta 6 o 7 plantas, donde vivía la mayoría de la población que no podía permitirse una domus, una casa privada. Las insulae eran ruidosas, superpobladas, frecuentemente insalubres y extraordinariamente peligrosas en caso de incendio, que era el miedo constante de Roma. Los propietarios construían cada vez más pisos para maximizar beneficios y los edificios a veces se derrumbaban. Augusto tuvo que limitar legalmente la altura máxima de las insulae a 20 metros precisamente por este problema. Aún así, los incendios eran tan frecuentes que el escritor Juvenal, a finales del siglo I, escribió que si tienes miedo de los incendios, los derrumbes, los poetas que recitan en agosto y las 1000 calamidades de Roma la feroz, vete al campo. La vida en las calles de Roma era intensa y caótica. El tráfico de carros estaba prohibido durante el día para evitar el caos en las calles estrechas, lo que significaba que por la noche la ciudad era un laberinto de ruidos con el traqueteo constante de ruedas sobre adoquines. Los romanos que vivían en Insulae dormían mal, comían en las Thermopoliae, los equivalentes romanos de los restaurantes de comida rápida, porque la mayoría de los apartamentos no tenían cocina propia para reducir el riesgo de incendio, y pasaban buena parte de su tiempo libre en las termas públicas. Las termas merecen un párrafo propio porque eran mucho más que baños. Eran el equivalente romano de un centro social, un gimnasio, una biblioteca y un club todo en uno. Las termas de Caracalla, construidas en el siglo III después de Cristo, tenían capacidad para 1.600 personas simultáneamente. Incluían piscinas de agua fría, templada y caliente, salas de ejercicio, jardines, bibliotecas, salas de lectura y tiendas. La entrada era gratuita o casi gratuita, porque los emperadores las financiaban como herramienta política bajo el principio del pan y circo. Un pueblo que tiene acceso gratuito a baños, entretenimiento y comida subvencionada es un pueblo que no se rebela. El circo, en ese contexto, no era el circo con payasos que conocemos hoy. Era el circo máximo, el hipódromo más grande de la historia. Capaz de albergar a 250.000 personas para las carreras de cuadrigas. 250.000 personas en un solo recinto. El estadio más grande del mundo hoy tiene poco más de 100.000 asientos. El circo máximo de Roma duplicaba esa cifra hace 2000 años. Las carreras de cuadrigas eran el deporte rey de Roma, mucho más popular que los combates de gladiadores. Los aurigas, los conductores de carros, eran las estrellas mediáticas de su época, con fortunas enormes, seguidores fanáticos y una fama que trascendía las clases sociales. Había 4 facciones, los azules, los verdes, los rojos y los blancos, y el apoyo a cada facción era una identidad social tan intensa como el apoyo a un equipo de fútbol hoy, no con la diferencia de que en Roma las rivalidades entre facciones a veces terminaban en disturbios callejeros con muertos. Pompeya nos da la visión más directa y más íntima de cómo era la vida romana cotidiana. El volcán Vesubio, al hacer lo que hizo el 24 de agosto del año 79 después de Cristo, fue paradójicamente el mejor historiador que Roma pudo haber tenido. Al sepultar la ciudad bajo metros de ceniza en cuestión de horas, congeló un momento de la vida romana con una fidelidad que ningún texto escrito podría igualar. Las paredes de Pompeya están cubiertas de grafitis que son una ventana directa a la mente del romano común, no del senador ni del filósofo, sino del tendero, del estudiante, del enamorado, del borracho.
Hay mensajes de amor declarados con una urgencia que cruza 2 milenios. Hay insultos. Ni hay anuncios de próximos espectáculos de gladiadores. Hay propaganda electoral pintada con la misma energía con que hoy se pegan carteles en las esquinas. Y hay un graffiti que ha capturado la imaginación de todos los que lo han leído. Una frase sencilla escrita en la pared de una taberna. Virginio, eres un idiota. 2000 años de historia humana condensados en 5 palabras que podrían haber sido escritas ayer. Las elecciones locales en Pompeya revelan algo fascinante sobre la democracia romana a nivel municipal. Los carteles electorales que han sobrevivido muestran que cada candidato tenía sus colectivos de apoyo claramente identificados y publicitados. Los panaderos apoyan a fulano, las lavanderas apoyan a mengano, los posaderos apoyan a zutano. Y hay un cartel, completamente auténtico y verificado arqueológicamente, en que dice que los borrachos habituales de la taberna de Edone apoyan a un determinado candidato. La participación ciudadana romana no excluía a nadie. La tecnología romana es otro de esos capítulos que dejan boquiabierta a la gente cuando descubren hasta dónde llegó. La calefacción central existía en Roma hace 2000 años. El hipocaustum era un sistema donde el aire caliente generado por hornos subterráneos circulaba bajo suelos elevados sobre columnas de ladrillo y por el interior de paredes huecas, calentando termas y villas privadas de una manera que Europa no volvió a ver de manera generalizada hasta el siglo XIX. Los acueductos romanos son quizás la obra de ingeniería más impresionante de la antigüedad. En el apogeo del imperio, 11 acueductos distintos suministraban agua a la ciudad de Roma con una cantidad diaria que los ingenieros modernos han calculado en alrededor de 1 millón de metros cúbicos. 1 millón de metros cúbicos de agua al día para una ciudad de 1 millón de habitantes. Eso es más agua per cápita de la que tienen hoy muchas ciudades del mundo en desarrollo. Y toda esa agua llegaba por gravedad pura, sin bombas, mediante una red de canales que cruzaban valles sobre arcos de piedra y recorrían cientos de kilómetros desde sus fuentes de origen manteniendo una pendiente perfectamente calibrada. El hormigón romano es otra maravilla. El opus caementicium, la mezcla de cal, agua de mar y ceniza volcánica que usaban los constructores romanos, tenía propiedades que los ingenieros modernos tardaron décadas en entender completamente. En lugar de debilitarse con el tiempo y la exposición al agua del mar, se fortalecía. Las estructuras sumergidas en agua marina durante 2000 años son hoy más sólidas que cuando fueron construidas, porque la reacción química entre sus componentes sigue produciendo nuevos cristales minerales que refuerzan la estructura. El Panteón, construido bajo Adriano alrededor del año 125, tiene la cúpula de hormigón no armado más grande del mundo, 43 metros de diámetro. 2000 años después de su construcción, sigue siendo insuperada, y los romanos tenían algo que se aproximaba a la máquina de vapor. Herón de Alejandría, ingeniero que trabajó en la parte oriental del imperio en el siglo I después de Cristo, diseñó la eolípila, una esfera hueca con toberas laterales que giraba impulsada por el vapor generado por el agua que contenía, y era una máquina de vapor funcional. También diseñó puertas automáticas para templos que se abrían al encender el fuego del altar mediante un sistema de aire caliente y contrapesos, y una máquina expendedora que dispensaba agua bendita al introducir una moneda, activando un mecanismo de palanca mediante el peso de la moneda. Una máquina expendedora en el siglo I después de Cristo. Funcionando con monedas. Roma estuvo a las puertas de la revolución industrial hace 2000 años y no las cruzó, porque con mano de obra esclava barata y abundante no había incentivo económico para desarrollar máquinas que sustituyeran el trabajo humano. La esclavitud no fue solo un crimen moral de consecuencias incalculables para los que la sufrieron.
ni fue también el freno que impidió a la civilización más avanzada de su época dar el salto que habría cambiado el curso de la historia humana por completo. Julio César. No podemos seguir adelante sin detenernos en el hombre, sin el que el Imperio Romano tal como lo conocemos no habría existido, aunque él mismo nunca se llamó emperador. Cayo Julio César fue político, general, escritor, reformador y el hombre con la ambición más descomunal que Roma produjo, lo cual es decir mucho. Su historia tiene todos los elementos de la mejor ficción. Una ascensión desde una familia noble pero empobrecida, un secuestro por piratas, guerras de conquista de una brutalidad y una brillantez simultáneas, una historia de amor con la mujer más famosa del mundo antiguo, una traición por parte de sus mejores amigos y una muerte que cambió el curso de la historia. Cuando los piratas lo capturaron en el Mediterráneo siendo un joven de 25 años y fijaron su rescate en 20 talentos de plata, César se rió de ellos y les dijo que valía al menos 50. Vivió con ellos durante las semanas que tardó en llegar el rescate con una calma que los piratas encontraban desconcertante. Participaba en sus juegos, les recitaba sus poemas, dormía cuando quería y les prometía tranquilamente que cuando fuera libre, regresaría a crucificarlos. Los piratas pensaban que era una broma. En cuanto fue liberado, César consiguió barcos, persiguió a los piratas, los capturó y los crucificó exactamente como había prometido. Aunque, y este detalle dice mucho de él, como durante el cautiverio habían sido relativamente correctos con él, ordenó que los degollaran primero para que no sufrieran demasiado en la cruz. Esa combinación de implacabilidad en el cumplimiento de su palabra y generosidad relativa hacia los que no le habían tratado mal sería una constante en toda su vida. Sus campañas en la Galia, documentadas por él mismo en los Commentari de Bello Gallico, con una prosa de una claridad y una elegancia que sigue siendo modelo de latín clásico, transformaron el mapa de Europa occidental. En 8 años conquistó toda la Galia, unos 800.000 kilómetros cuadrados de territorio. Se calcula que 1 millón de galos murieron en esas guerras y otro millón fueron esclavizados. César lo narra con una serenidad que hiela la sangre, describiendo masacres con la misma voz tranquila con que describe maniobras militares o condiciones climáticas. Era un hombre de su tiempo, y su tiempo era brutal. El cruce del Rubicón, en enero del año 49, a.C., es uno de esos momentos bisagra donde una decisión individual tuerce el curso de la historia. El Senado había ordenado a César disolver su ejército antes de cruzar ese pequeño río que marcaba la frontera entre la provincia de la Galia Cisalpina y la Italia propiamente dicha. Cruzarlo al frente de sus tropas era traición. Era declarar la guerra a Roma. No tenía vuelta atrás. César cruzó. La suerte está echada, dijo según la tradición, aunque en latín la frase tiene un matiz más preciso. Alea iacta est. La suerte ya fue echada. El dado ya rodó. Lo que se hizo no puede deshacerse. Y en esa distinción hay toda una filosofía. César no estaba eligiendo en ese momento. El dado había sido lanzado mucho antes, con años de ambición, de conquista, de acumulación de poder, de enemigos creados. En el cruce del Rubicón era simplemente el momento en que esa trayectoria se hacía visible e irreversible. La guerra civil que siguió duró 4 años y terminó con César como dictador perpetuo de Roma, el título más peligroso que podía ostentar en una cultura con una alergia centenaria a los reyes. Y los idus de marzo del año 44 a.C., en una sala del Teatro de Pompeyo, donde el Senado se reunía provisionalmente mientras se reparaba su sede habitual, 23 senadores rodearon a César con dagas escondidas bajo sus togas y lo apuñalaron. 23 puñaladas. El médico que examinó el cadáver determinó que solo una había sido mortal. 22 de los asesinos apuñalaron a César sin acertar en ningún órgano vital.
El más famoso asesinato político de la historia occidental fue ejecutado con una incompetencia técnica notable. Bruto, ni al que César consideraba casi un hijo y cuya participación en la conspiración le dolió más que todas las cuchilladas juntas, fue uno de los últimos en acercarse. Las últimas palabras que Suetonio atribuye a César, también tú, Bruto, son probablemente apócrifas, o al menos embellecidas, pero capturan algo verdadero sobre ese momento. La traición de alguien amado duele más que cualquier herida física. Lo que los conspiradores no calcularon fue el efecto de su acción sobre el pueblo de Roma. Marco Antonio leyó el testamento de César en público, que dejaba sus jardines al pueblo y una suma de dinero a cada ciudadano. Y cuando mostró la toga ensangrentada de César a la multitud reunida, Roma ardió. Los conspiradores tuvieron que huir, y la república que habían intentado salvar muriendo matando, murió con ellos. Lo que vino después fue otra guerra civil, y de esa guerra civil emergió Augusto, y con Augusto el imperio. Los asesinos de César fueron los últimos defensores de la república, y con su acción garantizaron que la república nunca volviera. Es una de las ironías más perfectas de la historia. Hablemos ahora del papel de las mujeres en Roma, porque es uno de los capítulos más matizados y más sorprendentes de toda esta historia. La imagen popular de la mujer romana es la de un ser completamente subordinado a la autoridad masculina, sin ninguna voz en los asuntos públicos. Y es verdad que las mujeres romanas no podían votar, no podían ocupar magistraturas y estaban legalmente bajo la autoridad de su padre o su marido. Pero dentro de esas restricciones formidables, algunas mujeres romanas ejercieron un poder real, informal pero efectivo, que resulta difícil de ignorar. Livia, la esposa de Augusto, fue durante décadas la mujer más poderosa del mundo romano. Sin ningún título oficial, sin ningún cargo reconocido, fue consejera constante de su marido, mediadora entre el emperador y el senado, protectora de clientes y aliados, y según algunos historiadores antiguos, la mente detrás de varias de las decisiones más importantes del reinado de Augusto. Cuando murió a los 86 años, el senado debatió si divinizarla. Eso no le pasaba a cualquiera. Agripina la Menor, madre de Nerón, es otro caso extraordinario. Fue la única mujer romana que gobernó el imperio de facto durante los primeros años del reinado de su hijo. Apareció en las monedas junto a Nerón, algo sin precedentes para una mujer. Asistía a las audiencias imperiales sentada en un trono al lado de su hijo. Y hasta que Nerón, sintiéndose sofocado por su control, la hizo asesinar. Pero incluso entonces, según Tácito, Agripina, al ver llegar a los asesinos, ordenó que la apuñalaran en el vientre que había llevado a Nerón, en un último gesto de desafío tan feroz que impresionó incluso a sus asesinos. Las mujeres de las clases inferiores tenían una vida diferente, pero también una capacidad de agencia que a veces sorprende. Podían poseer propiedades y negocios. Podían litigar en los tribunales, aunque necesitaran un representante masculino. En el comercio cotidiano, muchas mujeres gestionaban tabernas, panaderías y otros negocios familiares, con plena autoridad práctica, aunque no siempre legal. Las inscripciones funerarias de Pompeya y otras ciudades romanas muestran mujeres identificadas por sus profesiones, no solo por su relación con un hombre, y algo que en muchas sociedades contemporáneas habría sido impensable. Y hay un aspecto del matrimonio romano que resulta sorprendentemente moderno: la posibilidad del divorcio. En Roma, tanto el marido como la esposa podían disolver el matrimonio con relativa facilidad, simplemente declarando su intención ante testigos. Las clases altas romanas tenían historias matrimoniales que harían quedar modesta a cualquier telenovela contemporánea, con múltiples matrimonios, divorcios estratégicos y segundas o terceras nupcias, motivadas por alianzas políticas o económicas. Cicerón, el gran orador,
se divorció de su esposa de toda la vida cuando tenía más de 60 años para casarse con una joven rica, cuya dote necesitaba para pagar sus deudas. Es el tipo de historia que no ha cambiado tanto en 2000 años. La religión romana es otro capítulo que merece más atención de la que habitualmente recibe. El politeísmo romano era radicalmente diferente de las religiones monoteístas que dominan el mundo contemporáneo. No había un libro sagrado, no había un dogma oficial que todos los ciudadanos debieran aceptar, no había una institución religiosa centralizada que controlara la fe de todos. Había dioses, muchos dioses, con sus templos, sus rituales, sus fiestas y sus sacerdocios específicos, y los romanos los veneraban de manera práctica y casi contractual. Yo te ofrezco este sacrificio, tú me das victoria en la batalla, o salud, o buenas cosechas. Esta flexibilidad religiosa fue una de las razones por las que Roma pudo integrar con tanta facilidad a pueblos de culturas completamente distintas. Cuando conquistaban una región, los romanos típicamente identificaban los dioses locales con dioses romanos equivalentes y permitían que el culto local continuara bajo esa nueva denominación. El dios Galo Lug se convirtió en Mercurio. La diosa siria Atargatis se integró en el panteón romano. Los dioses egipcios Isis y Osiris tuvieron templos en Roma desde el siglo I a.C. El único problema con esta tolerancia religiosa era que requería reciprocidad. Los judíos, que por su monoteísmo no podían reconocer la divinidad del emperador ni rendir culto a los dioses romanos, tuvieron una relación conflictiva con Roma que culminó en 2 devastadoras guerras y en la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y los cristianos que compartían ese monoteísmo exclusivista fueron intermitentemente perseguidos hasta que el emperador Constantino cambió todo con un solo edicto, el año 313 después de Cristo. El Edicto de Milán. Constantino, que había ganado la batalla del Puente Milvio en el 312 bajo el signo de la cruz según la tradición cristiana, legalizó el cristianismo y comenzó un proceso de integración de la nueva religión en el aparato del Estado romano, que en menos de un siglo convertiría al cristianismo en la religión oficial del imperio. Es difícil exagerar la importancia de esa decisión. El mismo aparato imperial que había perseguido a los cristianos se convirtió en el vehículo de su expansión global. La estructura administrativa romana, su red de ciudades, sus calzadas, su idioma común, todo se puso al servicio de una religión que en pocos siglos se extendería por todo el mundo conocido. El Imperio Romano hizo posible el cristianismo global, y el cristianismo, a su vez, heredó y preservó mucho de lo que Roma había construido cuando el imperio se fue transformando. Y llegamos finalmente al tema que prometí al principio, la caída que no fue una caída. El año 476 después de Cristo. El último emperador romano de Occidente, un adolescente llamado Rómulo Augustulo, fue depuesto por el caudillo germánico Odoacro. La coincidencia de que el último emperador llevara el nombre del fundador legendario de Roma es tan perfecta que parece inventada. No lo está. Pero lo que ese año representa en la historia es mucho más complejo de lo que la frase caída del Imperio Romano sugiere. Para empezar, el Imperio Romano de Oriente no cayó. Siguió existiendo con capital en Constantinopla durante casi 1000 años más, de hasta el 1453, cuando los turcos otomanos conquistaron la ciudad. Los historiadores lo llaman Imperio Bizantino para distinguirlo, pero sus habitantes se llamaban a sí mismos romanos hasta el último día. El último emperador romano murió en la muralla de Constantinopla, en 1453, peleando contra los turcos. Su nombre era Constantino XI. El círculo se cerraba, y en Occidente, la caída del 476 no fue un evento dramático y repentino. Fue el reconocimiento formal
de un proceso de transformación que llevaba décadas desarrollándose. Las provincias romanas occidentales no pasaron de ser romanas a ser bárbaras de un día para otro. Los reinos germánicos que se establecieron sobre el territorio del imperio mantuvieron las estructuras administrativas romanas, adoptaron el latín como lengua de cultura y administración, y conservaron el derecho romano como base de sus sistemas legales, y veneraron la idea de Roma como fuente de legitimidad política. El rey visigodo Teodorico gobernó Italia en el siglo VI, rodeado de senadores romanos, con una administración completamente romana, en latín, siguiendo el derecho romano. Él mismo había sido educado en Constantinopla y consideraba su misión preservar la civilización romana en Occidente. El rey bárbaro como defensor de Roma. La historia no deja de sorprender. La Iglesia Católica fue el vehículo más eficaz de continuidad romana. El Papa era el obispo de Roma. El latín siguió siendo el idioma de la fe, la cultura y la educación en toda Europa occidental durante más de 1000 años, después del 476. La estructura diocesana de la Iglesia calcaba la estructura administrativa del imperio. El derecho canónico se construyó sobre el derecho romano. Roma no desapareció, se convirtió en la Iglesia. Y los idiomas, el español, el portugués, el italiano, el francés, el rumano, el catalán, todos son latín transformado por el tiempo y la geografía. Cientos de millones de personas hablan latín hoy. No lo saben porque no lo llaman así. Pero cuando dices agua, o cuando dices aqua en italiano, o en francés, o agua en portugués, estás pronunciando la misma palabra que un legionario romano usaba hace 2000 años cuando pedía de beber. Julio. Agosto. Los nombres de 2 meses del calendario que rige la vida de toda la humanidad llevan los nombres de Julio César y del emperador Augusto. Cada vez que alguien en cualquier lugar del mundo dice julio o agosto, sin saberlo, sin pensarlo, pronuncia el nombre de un romano muerto hace 2000 años. Roma está en nosotros, en nuestras palabras, en nuestras leyes, en nuestras instituciones, en la forma en que organizamos el tiempo y el espacio, en las ciudades que habitamos, muchas de las cuales fueron fundadas o refundadas por los romanos. Londres es Londinium, París es Lutetia, Colonia es Colonia Agripina, Viena es Vindobona, Zaragoza es Caesar Augusta, la ciudad de César Augusto. El nombre de la ciudad lleva todavía, deformado pero reconocible, el nombre del primer emperador. No estudiamos Roma porque sea historia antigua. La estudiamos porque es historia presente, porque vivimos dentro de ella aunque no lo sepamos, porque las preguntas que Roma planteó sobre cómo organizar el poder, cómo integrar la diversidad, cómo equilibrar la libertad y el orden, cómo construir instituciones que sobrevivan a los individuos que las crean, siguen siendo exactamente las preguntas que el mundo contemporáneo intenta responder. Y porque en la historia de Roma, en su grandeza y en su brutalidad, en sus filósofos y en sus tiranos, en sus legionarios y en sus esclavos, en sus senadores y en los borrachos de la taberna de Edone que apoyaban a su candidato favorito en las elecciones de Pompeya, hay algo que nos reconocemos, algo que nos dice que los seres humanos de hace 2000 años no eran esencialmente diferentes de los de hoy, que tenían los mismos miedos, las mismas ambiciones, los mismos momentos de grandeza y las mismas miserias pequeñas. Eso es Roma, no un museo, no un conjunto de ruinas interesantes para turistas, un espejo, el espejo más grande y más claro que la historia occidental nos ha dejado para mirarnos en él y entender quiénes somos y de dónde venimos. Y ahora que lo has visto, ya no podrás dejar de verlo. Hemos llegado al final de este viaje por la historia más grande que el mundo occidental ha conocido. Y antes de despedirnos, quiero que te quedes conmigo estos últimos minutos, porque hay algo que he estado guardando para el final,
algo que creo que es lo más importante de todo lo que hemos contado hoy. Piensa en todo lo que hemos recorrido juntos, desde esa aldea de pastores sobre 7 colinas del Tíber, donde todo comenzó, hasta los ejércitos que cruzaron los Alpes con elefantes, los emperadores que se creyeron dioses, los gladiadores que eran estrellas de masas, los ingenieros que construyeron cúpulas que 2000 años después siguen sin ser superadas, los filósofos que gobernaban imperios escribiendo en secreto sus dudas más íntimas, ni los hombres y mujeres comunes que dejaron grafitis en las paredes de Pompeya con la misma urgencia con que hoy escribimos un mensaje en el móvil. Es una historia enorme, tan enorme que resulta difícil abrazarla en su totalidad, tan llena de contradicciones que es imposible reducirla a una sola imagen o a un solo juicio. Roma fue la civilización que construyó el Panteón y también la que llenó el Coliseo de sangre, la que escribió las Meditaciones de Marco Aurelio y también la que esclavizó a 1 millón de seres humanos en una sola campaña militar, la que inventó la calefacción central y los acueductos y también la que dependía del trabajo forzado de millones de personas para funcionar, la que extendió la ciudadanía a todos los hombres libres del mundo conocido, y también la que mantuvo a 1/3 de su población en condición de esclavitud. Roma era todo eso al mismo tiempo, y esa contradicción no es una razón para no admirarla, es una razón para entenderla mejor, porque las civilizaciones, como las personas, no son ni puramente buenas ni puramente malas, son complejas, son contradictorias, y su legado tampoco es puramente positivo ni puramente negativo. Es las dos cosas entrelazadas de manera inextricable. Cuando usas el calendario gregoriano que organiza tu año, estás usando una reforma introducida por Julio César en el 46 a.C. Cuando vives en un estado con una constitución escrita que divide el poder entre instituciones que se controlan mutuamente, te estás viviendo en el legado directo de la República Romana que los padres fundadores de Estados Unidos estudiaron con obsesión. Cuando hablas español o italiano, o francés o portugués, estás hablando latín. Cuando te proteges bajo leyes que garantizan tu presunción de inocencia, tu derecho a ser juzgado, tu derecho a la propiedad, estás siendo protegido por principios que el derecho romano codificó hace 2000 años y que sobrevivieron al imperio que los creó. Pero también cuando ves cómo las democracias pueden ser erosionadas desde dentro por líderes que acumulan poder bajo apariencias legales, estás viendo algo que Roma ya vivió. Augusto no destruyó la República con una revolución violenta. La vació de contenido manteniendo todas las formas externas intactas. Cuando ves cómo el poder absoluto corrompe a los que lo ejercen, ni estás viendo la misma historia que Calígula, que Nerón, que Cómodo ya protagonizaron. Cuando ves cómo las desigualdades extremas pueden desestabilizar una sociedad desde dentro, estás leyendo el mismo diagnóstico que los gracos intentaron resolver en el siglo II a.C. y que les costó la vida. Roma no es solo historia, es un manual de todo lo que los seres humanos somos capaces de construir y de todo lo que somos capaces de destruir. Un recordatorio de que las civilizaciones no son eternas, que los imperios terminan, que ningún poder dura para siempre. Pero también un recordatorio de que lo que construimos con suficiente solidez puede sobrevivir durante milenios, en formas que quizás no reconocemos pero que siguen siendo reales. No, hay una frase que el historiador Edward Gibbon escribió en el siglo XVIII, al comienzo de su monumental historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, que me parece la mejor manera de cerrar este viaje. Gibbon observó que si a algún hombre se le preguntara en qué período de la historia del mundo la condición de la raza humana fue más feliz y próspera, respondería sin dudarlo que fue durante el período comprendido entre la muerte de Domiciano y la ascensión de Cómodo, es decir, los años de los 5 buenos emperadores del siglo II después de Cristo. Piensa en eso.
un historiador del siglo XVIII, mirando toda la historia humana hasta ese momento, señalando el Imperio Romano del siglo II como el momento en que más seres humanos vivieron más felizmente. No la Grecia clásica, no el Renacimiento, no la Europa de su propio tiempo. Roma. No digo que Gibbon tuviera razón absoluta. El siglo II romano también era una sociedad esclavista, también era profundamente desigual, también tenía sus violencias y sus injusticias, pero la escala de lo que Roma logró, la cantidad de personas que integraron bajo un sistema relativamente estable, relativamente seguro, relativamente próspero durante un periodo tan largo, sigue siendo algo sin paralelo en la historia anterior y difícilmente igualado en la posterior durante muchos siglos. Y ese legado, esa escala de ambición, esa capacidad de pensar en grande, de construir para la eternidad, de crear sistemas que sobrevivieran a sus creadores, es quizás lo más valioso que Roma nos dejó. No sus monumentos, aunque son extraordinarios, no su literatura, aunque es inmortal, sino esa mentalidad, esa convicción de que es posible construir algo tan sólido, tan bien diseñado, tan fundamentado en principios duraderos, que sobreviva más allá de cualquier individuo, más allá de cualquier generación, más allá incluso de la propia civilización que lo creó. Roma lleva 1500 años muerta como entidad política, y sigue siendo la civilización más influyente de la historia occidental. Sigue dando forma a nuestras leyes, nuestros idiomas, nuestras instituciones, nuestro pensamiento. Sigue interpelándonos con sus preguntas, fascinándonos con sus historias, inquietándonos con sus paralelos con el presente. Eso es lo que significa construir para la eternidad. Y si hay una última cosa que quiero que te lleves de este video, es esa. La convicción de que lo que construimos con suficiente cuidado, con suficiente visión, ni con suficiente honestidad sobre sus propias contradicciones, puede durar mucho más que nosotros. Puede cambiar el mundo de maneras que no somos capaces de prever. Puede seguir siendo relevante cuando todo lo que nos rodeaba al construirlo haya desaparecido. Los romanos lo sabían. Construyeron el Panteón para durar eternamente, y lleva 2000 años dándoles la razón. Escribieron leyes para organizar la convivencia humana, y esas leyes siguen protegiendo a personas en países que los romanos nunca imaginaron. Crearon un idioma que se fragmentó en 10 lenguas distintas que hablan hoy 600 millones de personas. Roma no cayó, se multiplicó, se convirtió en todo lo que somos. Y ahora que lo sabes, cada vez que digas Julio, cada vez que uses un código legal, cada vez que pases bajo un arco de piedra o entres en un edificio con columnas, no cada vez que votes en unas elecciones o te beneficies de un sistema de distribución de agua, cada vez que leas a Marco Aurelio recordándose a sí mismo que debe ser mejor persona, o cada vez que pienses en ese borracho de la taberna de Edone que apoyaba entusiastamente a su candidato en las elecciones de Pompeya, sabrás que Roma está ahí, que siempre estuvo, que nunca se fue realmente. Eso es todo por la historia del Imperio Romano. Gracias por quedarte hasta el final de este viaje. Si esta historia te llegó, dale like, compártela con alguien que necesite verla y suscríbete, porque esto es solo el comienzo. Tenemos vikingos, mayas, egipcios, mongoles, samuráis y docenas de civilizaciones más esperando ser contadas con la misma profundidad y la misma pasión. Nos vemos en el próximo capítulo, porque la historia, como Roma, nunca termina realmente.